La línea de tiempo de arriba lo que hace es ordenar, digamos, hay dos ideas importantes ahí. Primero, comprender que hasta ayer no más, ¿sí? En la historia de la humanidad, el siglo XVII es ayer. El hombre, por supuesto, pensó sobre las cuestiones sociales y políticas. Voy a volver un poquito para aceptar el compañero. Decía, el hombre siempre, obviamente, pensó en sus problemas sociales, su organización, las cuestiones políticas, pero desde la filosofía. O sea, utilizando la potencialidad de su razonamiento, pero no con la idea que tenemos hoy de que lo social también se puede observar en la realidad de la misma manera que en las ciencias naturales podemos observar la fauna, la flora, los accidentes geográficos. Lo social también se puede observar. Esa idea de que lo social también se puede observar y explicar, interpretando los datos que observamos, recién aparece en el siglo XVII, después de la caída, digamos, del modelo medieval feudal. Fíjense que ahí en el primer punto de la línea de tiempo nos dice que la filosofía griega pensó lo social desde la razón, ¿no? Todo lo que estudiamos siempre de los filósofos antiguos, que eran todólogos, ¿no? El mismo filósofo era matemático y también te escribía un libro sobre la República, también interpretaba enfermedades, ¿no? Porque lo que usaban era toda la potencialidad de la razón para sacar conclusiones. Ese pensamiento racional es el que lógicamente termina evolucionando para tener en cuenta la observación de lo real, de lo existente, para producir conocimiento, pero eso solo puede ocurrir recién en el siglo XVI con el Renacimiento, porque lo que dura la época medieval, toda esa producción racional de pensamiento es obstruida y reemplazada por el fundamento divino de pensamiento, ¿no? La intención de explicar todas las cosas desde lo que podía derivarse, deducirse de los textos sagrados, estamos hablando siempre de Occidente, ¿no? Y del Occidente europeo, de los textos sagrados de la Iglesia Católica. Y esto es así no solo porque la Iglesia en ese momento representaba la comunidad de fieles, digamos, más numerosa de Europa, sino porque efectivamente fue una institución que políticamente gobernó el destino de toda la región europea. Entonces, el conocimiento se vio como puesto entre paréntesis, la evolución del conocimiento, porque el problema, la discusión no se ve como la vemos hoy. No, hoy podemos pensar que no me pongo a discutir científicamente contra una creencia religiosa, no tiene sentido, ¿sí? En ese momento, determinados descubrimientos que algunos sueltos y perseguidos hacían, lo que provocaban era, digamos, minar la credibilidad de la institución política gobernante, no nada más que la hipótesis del mundo de una religión. Y entonces era perseguido ese saber porque se estaba garantizando ese lugar de preeminencia de la Iglesia. Cuando el mundo se empezó a transformar suficientemente, el siglo XVI también es el siglo del descubrimiento de América, o de la conquista de América, digamos mejor, que cambió necesariamente un montón de ideas del mundo, que es imposible ocultar que algunas hipótesis religiosas no podían ser verdaderas, una vez que encontramos hombres diferentes, una vez que se comprueba que el mundo es redondo en la práctica, ¿no? Y no es plano, y una cantidad de creencias que sostenía la Iglesia en ese momento. Así que tanto culturalmente como políticamente, la Iglesia empieza a ser desplazada por las monarquías que van construyendo esta otra forma institucional y de gobierno que terminó siendo el Estado. Entonces, recién ahí con la Iglesia debilitada, se abre la puerta para que se reconstituyan esos saberes y evolucionen finalmente tomando no solo la razón, que fue redescubierta, digamos, sino la necesidad de la observación.
Por eso fíjense que en el siglo XVI aparecen como antecedentes de lo que después van a ser distintas disciplinas sociales. Primero esos etnógrafos viajeros, ¿no? Esos eh, naturalistas sobre todo, que venían en los barcos con los conquistadores a América a observar en el caso de los etnógrafos, las poblaciones nativas que encontraban, ¿no? Completamente asombrados. Son antecedentes, no son todavía antropólogos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en esas etnografías utilizaban argumentos no racionales para interpretar lo que estaban viendo, ¿no? Daban explicaciones, por ejemplo, venían con la hipótesis de que los pueblos nativos americanos no tenían alma, por lo tanto no eran la misma categoría de hombre que la que había en Europa. Con lo cual, imagínense las interpretaciones que hacían desde la idea de que no son hombres sobre lo que observaban de las costumbres, los modos de vida que encontraban en el continente. Entonces, si bien todavía no es ciencia, sí tuvieron una actitud científica, ¿no? Empezaron a instalar la idea de que para hablar de los hombres americanos hay que ir a América y conocerlos, y ver, observar el objeto en su lugar, ¿sí? Y eso es toda una actitud científica. Y por supuesto retornó la filosofía política, porque Europa estaba transformando la manera de gobernarse, ¿no? Y eso fue una disputa de poder muy grande, difícil de resolver, que le llevó un par de siglos resolver a Europa, que es lo que nos explica la diversidad que vemos hoy, ¿no? Hay países que son repúblicas desde el primer día, como Francia, con su revolución, pero otros que fueron transformándose en monarquías constitucionales, como Inglaterra, donde se le quitó la centralidad política a la corona, pero no dejó de existir la corona, y cumple algunas funciones, como por ejemplo darle el ok al primer ministro, que es el que vota a la ciudadanía. O sea que fue toda un debate intelectual y una disputa política importante. Por eso, porque ese era el problema que tenía que resolver Europa en ese momento, en el siglo XVII, la primera disciplina social que ya aparece como científica va a ser la ciencia política. Y en el siglo XVIII la consecuencia de eso, ¿no? Aparece la economía política, porque esta transformación, impulsada por el descubrimiento de América sobre todo, no solo implicaba que era necesaria una forma de gobierno moderna, ordenada, porque Europa de golpe quería controlar los territorios en América, en África, en Asia, ¿no? Las colonias que había creado, y por lo tanto necesitaba orden, contabilidad, ¿no? Conocimiento, tuvo que desarrollar conocimiento para poder regir todo ese territorio y toda esa población desconocida. Y de esos mismos lugares también surgen las materias primas, el oro, la plata, por supuesto, pero también las materias primas que impulsan el desarrollo industrial adentro de Europa, ¿no? Impulsan la aparición de las revoluciones industriales. Por lo tanto, la otra gran transformación va a ser la transformación económica. Europa deja de ser un continente feudal, de producción principalmente agraria, y grandes terratenientes que manufactura en forma artesanal los bienes que necesita, y empieza a ser una Europa industrial que moviliza población, que hace crecer ciudades en torno a las nuevas industrias, y por lo tanto aparece la economía como ciencia que va a tratar de entender, explicar, organizar estas nuevas relaciones económicas. Y fíjense, no es un detalle, se llamaba economía política, ¿no? No es muy viejo el momento en que se decidió sacarle la palabra política, el nombre. Y tiene que ver con un giro ideológico, digamos, porque en la ciencia no es que vamos a evitar que las ideologías estén, y la palabra se quita para no hacer pensar en algo que no va a dejar de ser así, que es que la economía es una ciencia social y política, no es una ciencia exacta. La economía no es la contabilidad. La contabilidad es solo una herramienta
porque lo que se cuenta son recursos que son los que la gente necesita para sobrevivir. La economía es la ciencia de cómo se administra y distribuye la escasez, los bienes escasos, no de supervivencia. Por lo tanto, no cabe duda que cuando hablamos de cómo se distribuyen los bienes estamos hablando de política. Y cuando recién surgió la ciencia no había duda alguna, después se la maquilló, digamos. Y bueno, finalmente, recién en el siglo XIX, se termina de constituir la sociología y la antropología, o sea, la observación de las sociedades lejanas a la del científico también se ordena y adquiere un método. Esto también tiene explicación. Si la transformación de Europa empezó en el siglo XVI, recién en el siglo XIX podían percibirse ya en forma clara las características que estaba adquiriendo la nueva sociedad que se instauró, ¿sí? Y en el siglo XIX no solo era visible qué clase de agrupamientos sociales, de modos de vida, de urbanización, etcétera, generaban esas transformaciones, sino que ya se veían los problemas y las crisis propias de esta nueva sociedad, ¿sí? Por ejemplo, el conflicto entre trabajadores y patrones. ¿Sí? Para el siglo XIX ya estaba claro. En los siglos anteriores estaban constituyéndose esas clases capitalistas y trabajadoras. Para el siglo XIX ya existía el enfrentamiento económico y político entre esas clases y los problemas del orden, de orden social que eso generaba. Entonces ahí es donde aparece la sociología. Y de los autores que tenemos en la línea de tiempo abajo, están puestos en orden cronológico, ¿sí? Si bien, si miran los años, hay obviamente algunas coincidencias, o sea, buena parte de su obra fue contemporánea entre sí, no tenemos prácticamente ninguna conexión entre ellos. O sea, no, cuando leemos sus teorías no vemos un debate entre un autor y otro. Esto tiene que ver con que son de países distintos o de momentos distintos. Marx es el primero, fíjense que Marx nace en el Reino de Prusia, es la actual Alemania, en realidad era más territorio todavía de lo que quedó en Alemania, o sea, aparece en uno de los países que más lento vino con el proceso de transformación de la monarquía hacia las repúblicas. Francia ya desde 1789 estaba construyendo una república, Alemania seguía siendo el Reino de Prusia. Y como alemán, prusiano, heredó, aparte en el campo del conocimiento, la filosofía alemana, que no tiene, en ese momento no tenía diálogo con ninguna otra. Así que Marx continúa el pensamiento dialéctico de Hegel. ¿Sí? Durkheim, que es francés, bastante posterior, va a heredar a Comte, ¿sí? Que fue el que fundó la escuela positivista, y que se lo considera antecedente. En realidad, Comte inventó el nombre sociología. Pero lo que hizo Comte todavía no fue ciencia, porque había mucha especulación y no había la rigurosidad del pensamiento científico. Durkheim, como heredero de la visión positivista, lo que va a hacer es diseñar un método que asegure la cientificidad de lo que lo que queremos decir y explicar sobre la sociedad. El positivismo es la escuela teórica que insiste en que solo podemos hacer ciencia de aquello que se puede observar, medir, y que lo que asegura que la observación sea correcta y la medición sea correcta son los métodos de las ciencias naturales y exactas. Y por eso hablamos de medir, que es raro esto de medir lo social. Sin embargo, lo que hacen los positivistas es adaptar a las particularidades del objeto social los mismos métodos con que las ciencias naturales observan la naturaleza, porque se confiaba plenamente en que esos métodos eran infalibles, porque no había error, porque para esa época, digamos, las ciencias naturales, exactas, la física, la química, la astronomía, todas esas ciencias todos los días tenían un descubrimiento positivo, riguroso,
para hacer, todos los días aportaban algo a esas revoluciones industriales, justamente. O sea, no cabía duda, había confianza plena, y en Francia se asentó esa idea de que podíamos tratar los temas sociales de la misma manera. Y Max Weber, alemán ya, de hecho participó en la redacción de la primera constitución de Alemania como república, no va a compartir el campo académico con Marx, porque Marx rápidamente circula por toda Europa, es perseguido político, y en sus últimos años quedó establecido en Londres, lugar que eligió para poder observar justamente el sistema capitalista en el lugar donde mejor se había desarrollado, donde más avanzado estaba. Entonces Weber no tiene diálogo, digamos, en su obra con Marx, pero sí con un montón de teóricos marxistas, los que escribieron a la línea marxista dentro de la Academia Alemana. Iba a tener ideas opuestas, entonces, siendo alemán, en lugar de seguir a Hegel, va a seguir a Kant, autor que ven, por lo menos la ética la ven seguro de la profe ahora, pero la ven en las perspectivas. Y va a proponer un punto de vista bastante opuesto, ¿sí? El autor contemporáneo que vemos, que es Pierre Bourdieu, ya ven que es más contemporáneo, es pleno siglo XX, va a tener la idea de que en lugar de desarrollar la investigación adentro de alguna de estas tres líneas teóricas clásicas, lo que hay que hacer es integrarlas, tomar de cada una aquello que es más útil para entender otra etapa del sistema capitalista, ya mucho más avanzado en el siglo XX, donde las contradicciones de la nueva sociedad se desataron en pleno. Hubo las guerras mundiales, o sea, por ejemplo, el hombre quiso explicarse, la ciencia social quiso explicarse, por qué esa técnica evolucionada, efectiva, que había desarrollado para poder producir en serie, en grandes cantidades, y finalmente resolver la escasez de abrigo, la escasez de alimento, porque ahora sabemos producir para toda la población, cómo fue que ese mismo saber, esa misma técnica sirvió para producir 10 millones de muertos en una guerra mundial, guerra que no pudo haber sido como fue antes de todo el saber que desarrolló el capitalismo, porque efectivamente usó sus técnicas de efectividad, con los grandes campos de concentración alemanes que funcionaron como fábricas productoras de información para perseguir más gente y de muerte. Producían con enorme eficiencia miles de muertos por día. ¿Sí? Entonces, evidentemente había nuevas preguntas para hacerse, y Bourdieu entendió que cada autor clásico había aportado algún punto, algún concepto importante para entender mejor la evolución del capitalismo. Por eso, entre todos los que podríamos haber elegido para ver algún actor más contemporáneo, lo elegimos a Bourdieu.